Muy buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a Unmute. Estamos aquí en el cuarto y último episodio de, bueno, como ya conocerán, nuestro tan querido podcast. Aquí una vez más soy yo, Marcelo Barbarán, como ya me conocen, en otra gran producción. Bueno, les recuerdo que en este podcast, bueno, hemos tenido unos invitados muy interesantes. Hemos estado con Rubén, hemos estado con Don Party, hemos estado con Sara y hoy nos va a tocar con otra persona, nos va a tocar con alguien que se dedica a hacer música, alguien que toca la batería. Y bueno, ya saben qué es lo que hacemos. Vamos a tener un pequeño debate y bueno, hablar de los siguientes temas y tal. Así que el título de hoy es Entre baquetas y compases. Y nuestro invitado estrella de hoy es nada más y nada menos que Álvaro. Bienvenido, Álvaro. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué Genial. tal? Quiero que me digas un poco cómo te ha ido. Hoy día te traigo unas cuantas preguntas. Bueno, yo a tope, siempre, solo intento, por lo menos. Sí, He tenido un día raruno, me he forzado a ser feliz, pero Renfe Cercanías ya, ha es corrompido mi mente. un poco mierda. Pero Pero bueno, quitando eso, bastante bien. quitando eso de lado, no importa. Ven un poco más acá que la cámara te va a hablar. Y bueno, con esto damos paso a- al siguiente bloque. Bueno, Álvaro, empezamos con el bloque 2. ¿Estás listo? Sí. Sí, venga. Bueno, vamos allá. Empezamos con una primera pregunta. Dispara. Seria, sí, una de tus orígenes. ¿Recuerdas la primera canción que tocaste completa en batería y qué sentiste en ese momento? Uf, la primera. Sí, la primera. No me acuerdo porque hace un montón de años, pero Aún así la hayas tocado como el culo o haya sido tu primer intento. ¿Cuál ha sido la primera que intentaste? la primerísima fue Still Loving You de Scorpions, Vale. que es una baladita así ochentera, Sí, sensual, romanticona, como para escuchar en la lluvia, claro. cogiendo el puntillo y en plan melancólico. En plan, "Ah". Venga, sí. Y recuerdo que esa canción tiene varias cositas temporales que son complejas como para ser la primera, no es un tema de 4x4 al uso. Claro. Mm, No recuerdo la sensación, pero me imagino que mi yo de 9 o 10 años estaba pues contento y se sentía bastante realizado. Sí. Sí, sí, sí. Vamos, sí, de hecho es un temazo y yo desde aquí animo a todo el mundo a que la escuche porque canela en rama. Sí, sí. Still Loving You. Pues, Sí. y feliz, Y supongo. la primera que tocaste así, más compleja, un poco más movido. La siguiente, es que fue además la siguiente. Sí. Sí, me aprendí Fear of the Dark de Iron Maiden. Que, sinceramente no sé cómo me gestioné aprenderme esa canción. Ya. Por lo menos a una edad tan temprana. Con 12 también. Menos, con 10, 11 años, una cosa así. Qué loco. Además, sin profesor. O sea, yo he sido autodidacta toda la vida, nunca me han dado clases de nada. Y a base de escucharla como un mamón, pues o sea, es que es súper raro porque como que me salía. Claro. Era una especie de superpoder. Y hablando de tus orígenes y tal y todo eso, ¿cómo es que de repente a tus 8 o 9 años dices, quiero, papá, mamá, quiero una batería? Claro, mamá y papá lo sabían, pero yo no he tenido batería hasta hace, Ah, vale. pues no hace ni un año. Ahí cómo es que... Yo, mira, te cuento. Todo lo que he ensayado ha sido, o bien, yo comparto habitación con mi hermano mayor, Sí, entonces yo lo que hacía era, me ponía los cascos, además los cascos de una radio que me regaló mi abuela, de estas, de Buenazo, profesora de ya. inglés, que Sí. tenía que tapar los CDs con un libro para que se quedara la tapa cerrada. Digo, sí, Y, o sea, todo como súper precario. claro. Yo me sentaba en mi cama, ponía varios cojines como para imaginarme una batería real y me liaba a dar guantazos pues con lo que fuese, o con cualquier cosa, utensilios de cocina, Con no tenía ni palos baquetas, de... con palos de fregona, con lo que fuera, Eso es incluso con las creatividad. manos. Eso es creatividad. Por algo se empieza, ¿no? Por ahí empecé yo y vamos, de hecho, es que, o sea, además la batería tiene lo bueno que es, si no el único, es de los pocos instrumentos que si no lo tienes físicamente contigo, puedes practicar. Claro. Aunque tengas dos manos y dos pies, Claro, sí, porque suelen funciona. haber los artistas callejeros con
tachos de basura. Cubos de pintura Sí, o con cualquier cosa. Claro. La percusión es bonita por eso también. Pasamos a la siguiente. Tú has tocado en vivo, ¿no? Sí. Sí. Y quiero que me digas, ¿cómo influye tu estado de ánimo en la forma en la que como que marcas el ritmo cuando tocas en vivo? El, el directo, a mí me pasa igual, los músicos que vean esto, si creo que se sentirán un poco identificados en cierto sentido. Cuando tocas en vivo, hay como una euforia, una cosa que principalmente son nervios, ¿no? Porque Sí. uno tiene la presión de que hay muchos Público. ojos delante y además en mi caso que es como el motor, o sea, si yo la cago, no la caga el resto, pero como que todos se despistan, algo ha pasado. Claro. Pero el directo tiene esa otra cara de la moneda que es mágica, que en mi caso por lo menos, como que dejo de pensar. O sea, no sé lo que tengo que hacer, no bien por memoria muscular o por lo que sea, pero performo y ya. O sea, como que se te olvida un poco dónde estás o qué es Claro. lo que tienes que hacer. Como que Ya la lo canción tiene- empieza, uno le da y... Ya lo tienes interiorizado, ya lo he ensayado y según los ensayos Claro, tú. hay mucho ensayo detrás también y luego otra cosa que cuando tocas con la misma gente durante mucho tiempo, Claro, ya como que se crea una química. hay un factor químico real entre los cerebros y como que todo es una máquina prácticamente perfecta. Van de memoria. Sí, Sí. Y si no es memoria, es... claro. Y si alguien se olvida, improvisan y como ya saben cómo van ustedes. Efectivamente. Claro. Y bueno, sabes de bateristas, conoces muchos, supongo, ¿no? O sea, por nombres y nombres, apellidos, nombres y no apellidos, no. sé si la lista sería muy larga, pero sí. Ya, ¿y quién crees como que más te representa? ¿Quién es el que sí es? Mierda. ¿Qué más me representa a mí a la forma de tocar, dices? Claro, pues, algo así. O de influencias de o... influencias en quien te inspira. Bueno, no inspira Buah. porque, ¿sabes? Pero alguien con que como que quieres tener ese estilo o... yo diría... No hace falta que digas el nombre del baterista. sino para que- mí, o para alguien que esté empezando, John Bonham de Led Zeppelin, Ajá. que es como el santo grial de lo que sale en todos los demás. Mm, y luego influencias mías personales, yo diría Dave Grohl de Nirvana y Vinnie Polavot de Pantera, Que lo... pegada así fuerte y groove. Pantera es muy duro. Sí, pues esos tres. Bueno, Bonham, sí. Grohl y Vinnie Paul. Que creo que está bastante bien. Son nombres que no suelen dar. Solo escuchar Ringo Starr. Esa gente. Claro, Ringo es que era un metrónomo con patas, o sea, en su Claro. momento era como el dios de esto, pero Pero... también depende de lo que busque cada uno, No, claro, con el sonido, escucharás otras eso cosas. es muy relativo. Bueno, pero ¿cómo crees que ha cambiado tu forma de tocar desde que empezaste a tocar? Hoy en día hace... Pues, de hace 5 años ahora, por ejemplo. Durante muchos años, porque dato matemático, yo tengo 23, Sí. entonces llevo más tiempo tocando que sin tocar. Durante un cierto periodo largo de tiempo, yo era un chico que se limitaba a ejecutar lo que había escuchado. Y desde hace relativamente poco estoy empezando a ser un poco más creativo Claro. y estoy entendiendo mi papel como músico, no solo como batería de tengo que hacer esto, soy una máquina y tengo que ir a tempo y tal, sino que formo parte de algo mayor. Entonces, la creatividad en ese sentido es algo que uno nunca para de explorar porque siempre aparece algo nuevo o se te ilumina la mente y Claro. se te ocurre algo. Pero sobre todo, pegada nunca he tenido problema porque como los cojines en mi cama no sonaban, pues a la mínima que le doy a algo lo reviento. Claro. Pero ir a tempo con cierto groove, o sea, que la canción camine como por sí sola. O sea, si haces que la gente se mueva, es que lo estás haciendo bien. Claro. Si haces que den palmas a la vez que tú, pues bueno, te puedes conformar. Pero si la gente se mueve en automático, has triunfado. Claro, estás conectando con el público. Yo creo que eso está bastante bien. Es importante para los grupos y tal, intentar Sí, conectar sí, con sí. ellos porque al fin y al cabo son quienes te van a ver. Entonces, O sea, la conexión con el público real
del escenario hacia afuera siempre es genuina y es auténtica, pero lo realmente difícil es que el público conecte contigo y no al revés. Claro. Y bueno, ¿cómo es que a veces tienes un chispazo, una idea que te viene a la mente y no logras concretarla? ¿Alguna vez te ha pasado? Sí. Sí, es muy común. O incluso, bueno, dime. No, no, tú sí. Bueno, que yo que sé, a veces estás en un ensayo con un tema que o no conoces o no lo habías tocado nunca, Claro. se te ocurre algún filo, algún redoble que en la canción original no está, pero a uno no se le ocurre por ciencia infusa. A mí lo que me cuesta es, yo escucho mucha música, entonces me cuesta saber cuando me vienen las ideas de dónde vienen esas ideas, porque yo no he inventado nada en ese sentido, pero está bien. Ya, pues sí. Yo creo que eso es algo que está bastante importante para la gente y pues bueno, seguimos con el siguiente bloque. Joder, se me fue el tiempo. Bueno, entonces, ¿estás listo para el debate? Venga, va, rock and roll. Yo creo que hemos tenido muchos debates en un mute y bueno, este va a ser el último, así que espero que lo disfruten. Ustedes lo han pedido, así que quiero que hablemos un poco de cómo crees que afectó la pandemia al mundo musical. La mandó a la mierda, o sea, Sí, en todos los aspectos posibles. ¿cómo crees que pasa eso? Buah, prepárense. Escuchen y prepárense. Esto, bajo mi punto de vista, y teniendo en cuenta que soy un poco matado para estas cosas. Sí. Pero la industria musical, como negocio, cambió mucho a principios de los 2000 por aquello de las plataformas digitales y la música en streaming y las descargas ilegales y tal. Sí. Ese capítulo como que se cerró, pero gracias a, o por culpa de la pandemia, se abrió otra vertiente que era, como todo el mundo estaba viciado a redes sociales, sobre todo a TikTok, que eran formatos pequeños, sencillos, como muy llamativos y como que muy de sopetón. Sí. Todos los artistas, o bueno, todos los managers de los artistas buscaban ese enganche en 15 o 30 segundos de una canción. Sí, justo de eso debatimos el programa pasado con nuestra invitada Sara, que muchos artistas querían pegar esos 15 segundos y que el resto de la canción era un poco mierda. Claro, pero ya no es solo que la canción sea un poco mierda, sino que la gente desde ese momento, los artistas, sobre todo las discográficas, no buscan hacer música para siempre. Tú escuchas el Thriller de Michael Jackson y da igual que tengas 20, que tengas 80, como si no has nacido aún, Te va a gustar. te va a gustar. Porque la gente antes hacía el arte o la música para siempre. Era un reflejo de la sociedad en ese momento y querías que perdurara en el tiempo. Pero ahora todo es efímero y barato y soez y Claro. malo. O sea, no, realmente la música de ahora es mala. Pero no porque a la gente le guste mucho y sean idiotas. Yo no digo eso. No son para siempre. Ya, sí, porque hay muchos artistas legendarios que perduran con el tiempo. Por ejemplo, como dice Michael Jackson, está en los Beatles, está Oasis, Por ejemplo, están todas esas bandas, pero en cambio cuando vienes un poco más adelante y están como que algunas bandas del inicio, por ejemplo, más un poco en español, en, bueno, específicamente en reggaetón, hay algunos artistas que sonaban en un inicio, como por ejemplo, qué sé yo, Nicky Jam, J por Balvin, ejemplo. y que ahora mismo no están. Bueno, sus canciones gustan, pero no gustan como, y no son para siempre como los artistas que tú me estabas contando, porque hay mucha gente Claro, que son niños, que son tal, y que escuchan artistas de mucho antes, de 70 80 y les sí. gusta mucho. Y no prefieren el tipo de música que había en 2010, 2015. Es que es. O Sí, sí, ese sí. tipo de música. Pero porque, o sea, de todos modos funcionamos así. Yo creo que la gente que escucha ahora reggaetón antiguo, teniendo por antiguo de hace 20 o 20 25 años. años, hay una gran parte de ese público que lo que le puede es la nostalgia de que ellos tenían 15 años y ahora que tienen casi 35. Claro. Pero en el caso de otros artistas de los 80 y tal, es distinto porque uno no había nacido y los escucha igual y les flipa. O sea, Sí. Michael Jackson, por poner un ejemplo, estoy seguro que tiene fans que no han nacido. Ya lo sé. Sí, eso tienes razón. Y es bastante cierto.
¿Tú crees que el tema de la pandemia y todo eso va de la mano con la IA en la música y todo eso? ¿O son temas apartes? No, yo creo que la IA y la pandemia no tienen tanto que ver, porque la pandemia fue un problema y la IA es un invento. Claro, pero a base de eso es Entonces, que se empezó a... Bueno, no sé, siento, según o sea, yo... el uso de la IA en la música Sí, es igual de... O sea, te puede ayudar igual que te puede destruir, pero da igual que lo uses en la música como si lo usas en matemáticas. Porque si la IA te hace las matemáticas, lo primero, la IA se puede equivocar, esto pasa, pero dentro del arte entra el factor humano, que la IA eso no lo va a tener jamás. claro. Porque la IA busca hacerlo todo bien, porque tiene una base de datos, ¿no? Y como que siempre busca el hacer las cosas bien y en positivo, pero no el valor del error no existe en la IA. Si yo la cago, reviento una baqueta en medio de un directo, eso es lo que hace que el concierto luego salga bien porque uno lo retoma Claro. y porque hace, o sea, O capaz queda como un momento épico, a la gente le gusta de eso. claro. O sea, el que tú la cagues en un concierto, por ejemplo, es bonito si sabes retomarlo y a la gente puede incluso que le guste esa cagada porque la ha sabido retomar bien. Sí. La IA no la caga y a la gente le aburre. Ya, sí, en eso tienes razón. Yo por eso es lo que creo, o sea, y es lo que digo, que, o sea, Frankenstein, todos esos son inventos humanos, Sí, sí, ¿sabes? sí. Drácula, es gente que se le ha ocurrido, Alien, ese tipo de cosas. Y, bueno, o sea, aparte, ¿cómo crees que, tú crees que, a ver, se consumía más música en la pandemia que cuando no lo había? En la pandemia se consumía más de todo, que todo habido y por haber se consumía más. Sí, Todo lo que sea así audiovisual, o sea, más tele, más película, más radio, más música, más de todo, porque los que no podían teletrabajar no había otra cosa que hacer. O sea, claro, o te estabas en casa. emborrachabas en tu casa como un pringao o te ponías a ver series. Ya, sí. Pero bueno, al fin y al cabo depende de lo que hacías, ¿no? Habían quienes no la respetaban. Había quien la respetaba, había quien alquilaba perros también, había de todo. Es un reflejo de la sociedad en sí misma. Ya, bueno, sí. Yo creo que más que tema solo musical, también factor de la gente. Pero igualmente, o sea, hemos visto que en la pandemia es que se han pegado muchos más artistas porque, bueno, estás en tu casa, tienes tiempo para investigar más, para escuchar más cosas, no tienes que salir, no estás pendiente de otras cosas, estás ocupado, no estás ocupado, en cambio en la pandemia estás en casa, no haces absolutamente nada si no estás trabajando. Efectivamente. Entonces, tienes tiempo para investigar, para escuchar más cosas, indagar. Entonces, yo creo que aparte de que puede que nos haya un poco arruinado como sociedad, puede que también haya ayudado como tal un poco a la música al hacer que se descubran más artistas, capaz más undergrounds, que hacen muy buena música. Sí, y eso también lleva a otro problema que es el hecho de que cualquiera pueda hacer música en su casa. Claro. Ha dado lugar, y yo que estoy medio dentro de la industria, para nada, ¿no? O sea, no soy un gigante de esto para nada, pero Ujú. que empiezo a asomar un poco a la boca del lobo lo que hay ahora por la pandemia y porque cualquiera tiene acceso a hacer lo que quiera, que eso está genial. Pero por eso mismo ahora hay una saturación de artistas que quieren hacerse un hueco en la industria y la industria no es tan grande. O sea, no todo el mundo puede hacer arte, por supuesto, pero no todo el mundo puede llegar a lo más alto. Y las discográficas tienen que tener muy buen ojo porque si haces un tema bueno o pegas el petardazo en TikTok, ¿cuánto tiempo eres capaz de mantener ese petardazo? Puedes hacer un siguiente tema que iguale o incluso supere, si Dios quiere, al anterior, o no. Entonces, hay gente que vale para un tema, pero si se queda ahí, la gente pierde dinero y uno pierde esperanza también. Sí. Y bueno, con esto cerramos el tema del debate. Síganos en Instagram, síganos en nuestras redes sociales, ya lo saben. Y eso ha sido todo por hoy. Y bueno, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, como les acabo de decir, @podcast.unmute. No olviden seguir aquí a nuestro compañero Álvaro, nuestro invitado especial del día de hoy Almenda. y el último programa de Unmute. Y bueno, ya saben, ya no hay más votaciones porque ya aquí cerramos, pero no pasa nada. ¿Cómo te lo has pasado, Álvaro? Cuéntame. Yo bien, yo Sí, procuro pasármelo bien allá donde voy. se nota que lo has pasado muy bien. Hemos hablado muy bien. Hasta el próximo programa que voy a tener yo. Chao.